Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a hacer una breve reseña acerca de lo que es el régimen jurídico del delito de cohecho. El delito de cohecho se encuentra recogido en el Código Penal dentro de su libro segundo en el título 19, regulando una figura que quizás sea el ataque más grave que un funcionario puede cometer contra los intereses de la administración pública. Recordaremos que en la Constitución española, en el artículo 103, uno de los objetivos que se persigue por parte de la administración es esa objetividad e imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas, en este caso a través de sus funcionarios y sus autoridades. Por tanto, el bien jurídico protegido en este delito es precisamente esa objetividad que se le presume al funcionario, toda vez que su trabajo no debe depender de las solicitudes que nadie pueda hacer o de las recomendaciones que nadie pueda hacer que pudiesen nublar su objetividad. En este caso configuramos el delito de cohecho como un delito especial porque en principio una de las partes implicadas, su autor, normalmente va a ser toda aquella persona que realice funciones como autoridad o funcionario público, aprovechándose ilícitamente de su función para obtener un enriquecimiento que no corresponde, porque el funcionario ya cobra su salario y tiene una inamovilidad precisamente para garantizar su objetividad como trabajador. Por lo tanto, aquí el Código Penal lo que va a hacer es castigar a aquel funcionario que obtenga una retribución distinta a la que tiene fijada por la ley a cambio de realizar algún tipo de acto o contraprestación, bien sea propia de su trabajo, bien sea como recompensa al trabajo ya realizado o incluso por hacer una contraprestación prohibida o contraria al ejercicio de sus funciones. En este título 19, dentro del capítulo 5, también tenemos que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico va a castigar también al particular cuando sea este el que ofrezca, el que prometa o el que retribuya este tipo de actuaciones. Por lo tanto, veremos dos modalidades de cohecho. El cohecho pasivo, cuando la conducta sea realizada a través del funcionario, y el cohecho activo, cuando sea el particular el que intente influir en el funcionario para conseguir alguna de estas finalidades. Como podéis también entender, es habitual que el delito de cohecho entre en concurso ideal o en concurso medial, con otros hechos delictivos de este mismo título, como pueden ser la malversación, como puede ser el tráfico de influencias o como puede ser incluso el propio delito de prevaricación. Es raro que cuando se produce este tipo de delito no concurse con otros. Por eso veis muchas veces en las televisiones o en los medios de prensa que cuando un político se ha implicado en una causa de corrupción cometa 7, 8, 9 o 10 delitos distintos dentro del mismo título 19. A la foto de la parte inferior del documento me remito. Dicho lo cual, ¿en qué consiste el cohecho? Pues en que en su modalidad de cohecho pasivo, pues básicamente consiste en que una autoridad o un funcionario público, bien directamente o valiéndose de una tercera persona, bien en provecho propio, en provecho de terceros, solicite dádiva, promesa, favor o retribución, en este caso, por ejercer, en primer lugar, un acto contrario a las obligaciones inherentes a su cargo, o también para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Esta es una de las modalidades más graves del cohecho, ¿vale? En este caso, hay que tener en cuenta que la consecuencia va a ser triple, porque tendrá pena privativa de libertad, tendrá pena de multa y aún por encima se le va a inhabilitar para, en este caso, el ejercicio de empleo o cargo público durante 7 hasta 12 años. Además de esto, también llevaría implícita la pena como accesoria la inhabilitación para el sufragio pasivo. Por tanto, como veis, implica unas consecuencias muy graves para aquella autoridad o funcionario que se intentase aprovechar ilícitamente del ejercicio de su cargo para ir en contra de sus obligaciones. Debemos tener en cuenta que como modalidad de cohecho pasivo también tenemos en cuenta aquella solicitud de dádiva, retribución o favor, bien directamente o de manera interpuesta, para la realización de un acto que es propio de su cargo. Pensemos en un enfermo que va a solicitar una solicitud de minusvalía, para la redundancia, y el médico, para hacer un informe que ya tendría que hacer porque es propio del cargo que ocupa, le solicitase una retribución o el pago de una cuantía cuando el enfermo no había pedido nada o no había solicitado pagar un dinero. Además de esto, también puede considerarse delito de cohecho pasivo el consistente en que con la misma conducta comisiva lo que haga es o bien recibir o solicitar básicamente dádiva, favor o retribución como recompensa a la conducta ya descrita, ¿vale? Lo que es lo mismo por hacer un acto contrario a los ejercicios propios de su profesión, por hacer un acto propio del ejercicio de su profesión, pero también se va a castigar en este caso recompensar lo ya realizado. En este caso también debemos tener en cuenta que dentro de lo que es el tráfico habitual, tenemos partido de la premisa de que muchas personas pueden tener un sentimiento de gratitud al funcionario y de manera usual y socialmente reconocida se puede dar algo en estima al funcionario siempre y cuando esté dentro del uso social. Ahora bien,
Todo lo que exceda de lo que socialmente está admitido, como puede ser una caja de bombones al médico que nos ha operado, o como puede ser una botella de vino a un funcionario que ha realizado un acto meritorio, debemos tener en cuenta que todo lo que exceda, en este caso, de lo que es usualmente reconocido en la sociedad, va a ser también delictivo. Por tanto, también se va a castigar al funcionario que va a pedir, bien en provecho propio de un tercero, una dádiva, un regalo, en este caso ofrecido no por lo ya realizado, sino en consideración al ejercicio que realiza o a la función que tiene. En este caso, como veis, no va a haber pena de inhabilitación, pero sí se le va a suspender de empleo o cargo público desde 1 hasta 3 años. Igualmente, el año pasado se ha establecido una extensión del sujeto activo, toda vez que se va a equiparar para tener en cuenta el sujeto activo dentro de lo que es el cohecho pasivo. Básicamente, vaya paradoja que jugamos aquí, ¿vale? Extensión del sujeto activo para el cohecho pasivo, teniendo en cuenta que además de autoridades y funcionarios propiamente dichos de los reconocidos como un funcionario español, también se va a considerar autoridad o funcionario aquellas personas que ejerzan como jurados o como árbitros, o lo que es lo mismo, que sean personas terceras imparciales que tienen que dirimir controversias entre dos personas enfrentadas. Por lo tanto, aquí se va a considerar que los jurados o los árbitros, así como los mediadores, bien sean nacionales o internacionales, o que tengan que tener una especial obligación de imparcialidad a la hora de decidir, como pueden ser los peritos, administradores concursales designados por un juzgado o cualquier otro tipo de interventor designado judicialmente con la necesidad de ser objetivos en su función, también se les va a poder considerar sujeto activo del delito de cohecho. Si le damos la vuelta a la moneda, debemos tener en cuenta que al particular que ofrece este tipo de dádivas, recompensas o favores, también se le va a castigar. Por lo tanto, la conducta activa por parte del sujeto va a ser la misma que hemos visto aquí, o lo que es lo mismo, un acto contrario a los deberes inherentes del funcionario, un acto propio de su cargo, un acto encaminado a retrasar o incluso a dilatar innecesariamente la tramitación de un procedimiento administrativo o simplemente la dádiva, favor o retribución en consideración al cargo del funcionario cuando sea ofrecida o entregada por el particular, también se va a castigar como delito de cohecho. Pero aquí no será una modalidad de delito de cohecho pasivo, sino que será cohecho activo. Por lo tanto, el delito de cohecho es una moneda con una doble cara. Una para el funcionario, que va a ser castigado con la inhabilitación correspondiente o la suspensión en función de la gravedad del delito, y por la otra cara al particular que ofrece o entrega. Por lo que lo mismo, el que toma la posición activa de ofrecerse a retribuir al funcionario ilegalmente, o también cuando siendo requerido por el funcionario accede a pagarle. Por lo tanto, veis que se puede castigar a ambas partes. En la parte del delito del cohecho pasivo será un delito especial, en la parte del delito del cohecho activo será un delito genérico porque lo podrá cometer cualquier persona particular. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que dentro del delito de cohecho hay una especial relevancia en cuanto a lo que es la obtención de concursos, subastas o contratas públicas. Por lo tanto, aquí, cuando esta modalidad de cohecho se realice precisamente para obtener lícitamente un concurso público, también se va a prohibir, se va a inhabilitar al sujeto activo del delito, al particular, para obtener subvenciones, ayudas públicas o contratar con entes o entidades públicas durante un tiempo de 3 hasta 7 años. Debemos tener en cuenta también que dentro de lo que es el derecho europeo también se va a equiparar a la condición de funcionario a todas aquellas personas que realizan funciones de autoridad, como pueden ser los eurodiputados, o funciones de carácter funcionarial al servicio de una institución europea. Por lo tanto, toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas al servicio de una institución europea también se va a equiparar a la condición de funcionario para poder entender en este caso a este sujeto. Debemos tener en cuenta que al particular se le ofrece también una pequeña recompensa cuando denuncia conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios. Por lo tanto, aquí debemos tener en cuenta que habrá, por una parte, una despenalización cuando el particular de manera ocasional ha accedido a la solicitud que realiza el funcionario, pero antes de que se abra el procedimiento judicial contra él, se decide denunciar la conducta observada. Y además de esto, siempre que no pase más de 2 meses de que han ocurrido los hechos. Pensemos que estoy enfermo, quiero pedir la discapacidad, me siento en el despacho del médico, tiene que hacerme una valoración continuada en el tiempo, y cada vez que voy el médico me pide 50 euros para hacer el informe correspondiente. Hablamos evidentemente de un médico de servicio de salud público. Durante las 2 primeras consultas accedo a pagar esos 50 euros, pero ya en la tercera ya no me pide 50, me pide 200. Entonces yo como particular presento la denuncia.
Pues esta modalidad de despenalización es la que estaríamos hablando del artículo 426 del Código Penal, en la cual a mí como particular no se me va a perseguir si me decido denunciar la conducta llevada a cabo por el funcionario, en este caso, solicitando dádiva, recompensa o favor por la realización de un informe que sería pues, constitutivo del ejercicio de su cargo. Igualmente, también se va a atenuar el cohecho por razones de parentesco o por razones de afectividad cuando hablemos de causas penales. Y es tanto así que se va a reducir la pena, en este caso, hasta los 6 meses o un año de prisión, cuando, mediante una causa criminal a favor del reo, pues por parte de alguna de las personas de su entorno familiar, dígase su cónyuge, dígase su pareja de hecho, o dígase también las personas que están ligadas a él por una relación de parentesco en línea recta, ascendiente, descendiente o colateral por ser hermanos, bien sean por adopción o por naturaleza, no nos importa, o también a las personas de la familia política, es decir, los afines, pues en este caso a la persona que soborna para conseguir un mejor trato a favor del reo, que es padre, hijo, hermano o cónyuge o pareja de hecho de quien soborna, pues en este caso la pena se va a aplicar, como veis, minorada, porque se va a poner 6 meses a un año de prisión. Esto supone una aplicación concreta de lo que es la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 del Código Penal. Por lo tanto, esto es un poco el panorama que nos dibuja el Código Penal para lo que es el delito de cohecho, que como podéis ver tiene esa doble cara, un cohecho pasivo que va a castigar al funcionario y un cohecho activo que va a castigar en este caso al particular que entra en el juego de la retribución ilegal al funcionario por el ejercicio de su trabajo, incluso por ir en contra del mismo. Y es un delito que tiene múltiples facetas dentro de lo que es la conducta activa llevada a cabo por los sujetos, dentro de lo que es la conducta típica, porque puede ser un acto propio de su cargo, un acto contrario a su cargo, un acto conllevado en este caso para dilatar el procedimiento, o también un acto en consistencia de recompensa por lo ya realizado o por la consideración de la función que tiene el funcionario, siempre y cuando exceda de lo que socialmente es atribuible. Por lo tanto, como veis, es un delito amplio en cuanto a lo que son las conductas y es un delito con doble cara porque desde el punto de vista del funcionario será un delito especial, desde el punto de vista del particular será un delito genérico cuando sea un cohecho activo. Pues nada, esto es lo que quería contaros acerca del cohecho y espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta en la parte inferior. Un saludo a todos.